Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Química con el Profe Cus. Hoy vamos a explicar de una manera, como siempre lo hacemos, breve y concisa acerca de lo que concierne a la ley combinada de los gases. Esta ley resulta pues de una combinación entre lo que es la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Ellas se pueden combinar y justamente de esa combinación pues sale una ecuación que me va a mostrar las variaciones entre el volumen con la temperatura, con la presión y la presión con la temperatura. Por ley de Boyle sabemos que el volumen es inversamente proporcional a la presión. A mayor presión, menor volumen. Pero es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Eso quiere decir que a mayor temperatura, mayor es el volumen. Las moléculas se separan más y ocupan más espacio. Y que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. A mayor temperatura, obviamente, mayor presión. Como lo decíamos en el anterior video de la ley de Gay-Lussac, lo que ocurre en una olla express. Entonces, lo que nos concierne hoy, respecto a la ley combinada de los gases, podríamos extraer una ecuación entre volumen, presión y temperatura que nos quedaría más o menos así. Un volumen 1 será un volumen 2, como una presión 2 será una presión 1, y una temperatura 1 será a una temperatura 2, como lo estamos viendo en la imagen. De ahí podemos extraer que multiplicando las incógnitas tendríamos que, o las variables, tendríamos que volumen 1 por la presión 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 1, como lo estamos viendo. De ahí podemos despejar cualquiera de las incógnitas para resolver cualquier ejercicio cuando corresponda a esta situación de la ley combinada de los gases. Miremos entonces una situación problema. Supongamos que un gas tiene una presión de 600 milímetros de mercurio, un volumen de 670 mililitros y una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Cuál será su presión cuando su temperatura cambia a 200 grados centígrados y su volumen obtenga un valor de 1.5 litros, tal como aparece el enunciado del ejercicio? Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Bueno, entonces organicemos los datos de acuerdo a lo que nos preguntan. Entonces organizamos. Tenemos una presión 1 que equivale a 600 milímetros de mercurio, de Hg. Lo que vemos aquí, Hg. Disculpen ahí. Milímetros de mercurio. Tenemos un volumen 1 que corresponde a 670 mililitros. En los gases, como en el otro volumen no tenemos litro, pues pasamos a litro porque se debe trabajar en litros. Entonces tenemos que un litro equivale a mililitros. Cancelamos los mililitros y tendríamos 0,67 litros. Tenemos una temperatura 1 de 100 grados centígrados. Hay que trabajarla en escala absoluta. Entonces aquí le agregamos 273 y tenemos 373 grados Kelvin. Nos mandan a hallar una presión 2 que no conocemos. Tenemos una temperatura 2 que es de 200 grados centígrados. Le sumamos los 273 y obtendríamos 473 grados Kelvin. Y tenemos un volumen 2 que es de 1.5 litros. Si aplicamos la ecuación de la ley combinada de los gases despejando la presión 2, tendríamos igual que la presión 2 va a ser igual al volumen 1 por la presión 1 por la temperatura 2 sobre el volumen 2 por la temperatura 1. Reemplazamos esos valores y tendríamos
que el volumen 1 es de 0,67 litros por la presión 1, 600 milímetros de mercurio, por la temperatura 2, 473 Kelvin, dividido volumen 2, 1.5 litros por la temperatura 1, 373 grados Kelvin. Entonces cancelamos litros con litros, Kelvin con los Kelvin, y vamos a obtener la presión en milímetros de mercurio. Si multiplicamos 0,67 por 600 por 473, nos va a dar que la presión va a ser igual a los 190.146, y en este caso milímetros de mercurio, dividido 559.5, por lo que nos arroja un valor de la presión 2 de 339.84 milímetros de mercurio. Y ahí le estamos dando respuesta a ese primer enunciado con respecto a los cálculos con ley combinada de los gases, buscando la presión con todas estas variables que nos dieron de volumen y temperatura. Vamos entonces a mirar otra situación, problema al respecto. Bueno, la segunda situación que se nos presenta al respecto dice así. Vamos a calcular la temperatura de una determinada cantidad de gas que pasa de una atmósfera de presión a 2 atmósferas de presión y de un volumen de 1 litro a 0.5 litros. Si la temperatura inicial era de 25 grados centígrados. Como pueden ver, es otra situación donde nos varía el volumen, nos varía la temperatura, nos varía la presión, pero en este caso vamos a calcular una temperatura final a partir de una temperatura inicial. Veamos la resolución de esta situación. Analicemos entonces. Tenemos aquí entre las incógnitas que vamos a encontrar una temperatura 2. Conocemos una presión 1, que es de una atmósfera. Conocemos una presión 2 de 2 atmósferas. Conocemos un volumen 1 de 1 litro y un volumen 2 de 0.5 litros. La temperatura 1 o temperatura inicial es de 25 grados centígrados, que si le sumamos 273, pues vamos a obtener 298 grados Kelvin. Típico problema de ley combinada. Si nosotros analizamos la ecuación, tendríamos que el volumen 1 por la presión 1 por la temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 1. Entonces tendríamos que la temperatura 2 sería igual al volumen 2 por la presión 2 por la temperatura 1 dividido el volumen 1 por la presión 1. Si reemplazamos todos estos valores, vamos a obtener entonces temperatura 2 va a ser igual a 0.5 litros por 2 atmósferas por 298 grados Kelvin dividido 1 litro por 1 atmósfera. Cancelamos los litros con los litros, las atmósferas con las atmósferas, y vamos a tener entonces la respuesta en grados Kelvin. Entonces, si nosotros multiplicamos numerador, tendríamos 298, en este caso, grados Kelvin dividido 1. Eso nos da la temperatura 2, 298 grados Kelvin. Y ahí estaría resuelta una segunda situación, problema con respecto a la ley combinada de los gases. Bueno, de esta manera pues hemos tratado de explicar de una manera fácil dos ejemplos correspondientes a la ley combinada de los gases. Esperemos pues que haya sido de tu agrado y entendimiento. Y te invito para que te suscribas a Profe Cus, active la campanita para poder seguir llegando a múltiples comunidades estudiantiles. Hasta la próxima. Tragedy.